Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mats Björkman y soy el director y editor de la revista sueca Sydkusten. Llevo más de 25 años cubriendo las noticias de España, informando a la comunidad sueca y escandinava en España y sobre todo en la Costa del Sol, donde estoy con mi redacción. Y desde esta primavera también tengo un blog diario donde hago análisis de las cosas que ocurren en España, en sueco, para nuestros lectores suecos. Lo que pasa es que finalmente, después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido que tenía que hacer un análisis de esto de lo que llaman el caso Dina o la operación Dina, debido a las impugnaciones que se le hace al vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Ha sido un trabajo arduo y al finalizarlo he sentido que también se merecía quizás hacerlo en castellano, porque igual hay conocidos o interesados que, igual que yo, han sentido que esto es un lío enorme y que necesitan o quieren un poco de aclaración sobre de qué va realmente este tema. Como es una presentación que he hecho a mis lectores suecos, va a haber alguna que otra palabra en sueco, pero creo que esto no le va a quitar nada de la presentación para los que se quieran enterar. Entonces, la última noticia que sabemos, que fue en el día de ayer, cuando estoy grabando este análisis, es que el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional ha elevado al Tribunal Supremo la recomendación de impugnar a Pablo Iglesias por 3 delitos. Y esto ha vuelto a ser noticia de portada, sobre todo en la prensa conservadora, pero también en el resto, ya que es un asunto que realmente afecta a las más altas instancias del gobierno. Pero no es nada nuevo, o sea, evidentemente en los últimos días esto ha dominado la información, pero llevamos meses y meses con noticias y noticias, todas enfocadas en la figura de Pablo Iglesias, que es el personaje preferido de la prensa conservadora para intentar debilitar al gobierno. Bien, vamos a ver de qué va el caso Dina. Es un caso que tiene muchas sombras, hay muchas cosas que no están muy claras, pero luego hay otras que la verdad son bastante evidentes. Entonces, se ha puesto el foco en el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Entonces le ponemos en el centro, pero por un instante tenemos que quitarle del foco para concentrarnos en esta señora Dina Buselam, que de hecho es la que da el nombre a la investigación. El caso Dina viene de su nombre. Dina Buselam pertenece a Unidas Podemos, es bastante joven, 20 y pico años, y estudió en la Universidad Complutense como alumna de Pablo Iglesias, que enseñaba en la Complutense. Y cuando Unidas Podemos, o Podemos en este caso, fue fundado, ella entró en el partido y se convirtió en asesora personal de Pablo Iglesias. Nos remontamos hasta el año 2015. El 1 de noviembre, Dina Buselam tuvo el buen gusto de irse a una empresa muy conocida sueca de compras, a IKEA en Alcorcón, en las afueras de Madrid. Ahora, tuvo la mala fortuna, se supone, de que le robaron el móvil, el smartphone que tenía. Y esto fue un hecho que denunció ante la policía y, como os digo, fue el 11 de noviembre de 2015. Y por ahora ahí se queda la cosa como una sospecha de un delito menor denunciado ante la policía. Unos 7 meses después, la revista OK Diario, dirigida por Eduardo Inda, que de hecho hace solo unos días ha sido imputado por acoso a la anterior asistenta de casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, por intentar sonsacar información de esta asistenta, y ahora Eduardo Inda se enfrenta a un posible juicio por ello. Inda, que también anteriormente había publicado cosas contra Pablo Iglesias que luego se demostraron ser pruebas falsas creadas por la policía secreta, las llamadas cloacas del Estado, él publica en junio del 2016 unos extractos de un chat interno por Telegram donde Pablo Iglesias se expresa en una manera no muy afortunada cuando dice que quisiera azotar a la periodista Mariló Montero hasta que sangrase. Esto lo publica el diario y aquí es donde entra Pablo Iglesias en escena en este caso. Luego
OK Diario también va a publicar otras cosas que provienen del móvil que se ha esfumado de Dina Buselam. Entre otras cosas se ve a Pablo Echenique, también uno de los dirigentes de Podemos, cantando una jota, o sea, una exclusiva en toda regla. Aquí entra en escena un Joker, un personaje que está casi hasta en la sopa últimamente, involucrado en casi todos los grandes escándalos que ahora mismo están conmoviendo a España. Y es el inspector José Manuel Jiménez Villarejo, un personaje que está involucrado en asuntos como la escucha a la princesa Corina, que posteriormente llegó al escándalo de Juan Carlos y lo que motivó que el rey emérito abandonase el país. Él también llegó a grabar en secreto al anterior presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sobre su también sospechoso piso en Estepona, entre otras cosas, y también ha estado en consonancia con la dirección del BBVA cuando intentaron hacer escuchas al gobierno de Zapatero para intentar evitar una OPA sobre el banco. En todo esto está involucrado Villarejo, pero también, por ejemplo, el caso Kitchen, que ahora mismo está sacudiendo los fundamentos del Partido Popular con las sospechas de que usaron las armas del Estado para intentar ocultar el escándalo Gürtel y espionar al antiguo tesorero del partido, Luis Bárcenas. En este caso, nos tenemos que enfocar en un juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ya le he mencionado, que es quien empieza a investigar los casos sospechosos que circulan alrededor de Villarejo. Y el 3 de noviembre del 2017 se hace una redada y se arresta a Villarejo. Y se incautan un montón de documentos e información. Y entre esos documentos lo que se va a encontrar son dos memorias USB que contienen datos del móvil de Dina Buselam. Y estos datos, según lo que consta en el sumario, eran de abril del 2016. En ese momento se guardaban esas carpetas, esos documentos del móvil de Buselam. Hay que tener en cuenta que el llamado caso Tándem, que se refiere a Villarejo, son nada menos que 29 causas diferentes. Y el caso Dina es la causa número 10 de 29. O sea, es una causa paralela que surge debido a que se encuentran datos que pertenecen a Dina Buselam. Cuando se llega a conocer este hecho de que Villarejo tenía en su poder estos datos, a Pablo Iglesias le da argumentos para acusar a las cloacas del Estado de, una vez más, ir a por él con intención de dañarle políticamente. Cosa que había ocurrido anteriormente y que se había demostrado. Entonces, Pablo Iglesias oficialmente acusa a Villarejo y a las cloacas del Estado de perseguirle. Y esto ocurre en marzo de 2019, que es una fecha significativa, porque es apenas un mes antes de las elecciones generales que hubo en abril del año pasado en España, con lo cual el supuesto escándalo y la persecución que Pablo Iglesias sufriría, pues le beneficiaría ante la opinión pública de cara a las elecciones. Tenemos una abogada llamada Marta Flor que trabaja para Podemos y que cuando se descubre la sospecha sobre Villarejo en el caso Dina, entonces tanto Pablo Iglesias como Dina Buselam la contratan como su representante, su abogada representante en este caso. Pero va a ocurrir algo, se va a descubrir algo a lo largo de la investigación que va a hacer un vuelco en la misma. Y tiene que ver con el ya extinguido la revista Interview y el periodista Luis Rendueles y también el editor de la revista Interview, porque se demuestra que en enero del 2016 Interview contactó con Pablo Iglesias y le informó de que habían recibido anónimamente una tarjeta SIM, una tarjeta de memoria, a la redacción que contenían datos delicados, entre otras cosas, para Pablo Iglesias. Interview decidió que el contenido no se merecía publicarse, pero sí que Pablo Iglesias debería tener conocimiento al ser de carácter personal, privado. Pablo Iglesias se persona en la redacción de Interview, donde le dejan ver la tarjeta en un ordenador en la redacción
y al ver de qué iba el contenido, Pablo Iglesias decide quedarse con la tarjeta SIM. Y esto lo va a hacer durante X meses. No se sabe realmente cuánto. Durante varios meses Pablo Iglesias mantiene la tarjeta en su poder, que supuestamente era de Dina Buselam o era una copia. Esto tampoco se sabe con seguridad si era el original o una copia, pero Pablo Iglesias finalmente se lo entrega a Dina Buselam. Puede haber pasado 6 meses o incluso 18 meses. Aquí hay distintas versiones de cuándo se lo entrega. A posteriori, Pablo Iglesias ha defendido su actuación diciendo que lo hizo por consideración por Dina. Cuando él vio el contenido, consideró que le iba a alterar saber que esta información estaba en circulación, porque entre otras cosas también supuestamente había fotos íntimas de Dina Buselam en esta tarjeta. Así que se la queda, pero finalmente se la entrega a Dina Buselam. ¿Qué pasa? Que cuando ella lo recibe, no consigue leer la tarjeta. Parece estar dañada, intenta a través de una empresa en Gales recuperar la información, pero no lo consigue, la tarjeta está dañada. Y aquí hay distintas versiones, algunos hacen hincapié en que Dina Buselam ha dado diferentes versiones durante los interrogatorios. Primero habría dicho que la tarjeta estaba dañada cuando la recibió, y cuando el juez resaltó que esto podría incriminar a Pablo Iglesias, supuestamente ella cambió su testimonio y dijo que no, que algunas cosas sí pudo sacar, pero no todas, y por eso intentó luego sacarlo. El hecho es que la tarjeta resulta estar dañada, y cuándo se ha dañado y quién posiblemente la ha dañado a propósito, todavía queda por esclarecer. Pero volvemos a este asunto. Cuando se descubre el hecho de que Pablo Iglesias ha mantenido en su poder esta tarjeta y además no se lo ha comunicado al juez, el juez decide que Pablo Iglesias ya no puede figurar en la causa como perjudicado. De hecho, ya hay sospechas de que igual, pues incluso puede haber cometido algún delito. Entonces el juez decide retirarle a Pablo Iglesias la cuestión de perjudicado en esta causa. Y al mismo tiempo informa, y esto lo hace el 25 de mayo de este año, del año pasado, informa a Buselam de que quizás se debería pensar, yo creo que es este año, le dice a Buselam que debería pensarse en lo de compartir abogado con Iglesias, porque puede que en esta causa iban a tener intereses encontrados, con lo cual a instancias del juez Dina Buselam se busca otro abogado que le represente. Aquí entra también ahora uno de los fiscales, el fiscal anticorrupción en este caso, que es Ignacio Stampa, apodado Iron Man. Ignacio Stampa, supuestamente, según rumores que no se han podido confirmar, tendría un romance con la abogada defensora en este caso, Marta Flor. Y además se insinuó que él hubiese dado información confidencial de la investigación a Podemos y a Marta. Esto no se ha llegado a probar. Durante un tiempo era un gran escándalo mediático, pero hasta la fecha no se ha llegado a probar la supuesta relación aquí, la información confidencial que hubiese recibido partes en esta causa. Entra otro abogado aquí en el asunto, y es un abogado que trabaja para Podemos que se llama José Manuel Calvente. Él, a finales del año pasado, según su propia versión, descubre que hay cosas oscuras dentro de Podemos y supuestamente hay algún tipo de financiación ilegal del partido e incluso algunos sobresueldos a algunos empleados. Según Calvente, esto lo denuncia ante la dirección del partido y culmina en que Calvente es despedido en diciembre del año pasado y además acusado de acoso sexual de una compañera. ¿Adivináis de quién? ¿De quién? Pues de Marta Flor. Podemos acusa a Calvente de acoso sexual de Marta Flor en este caso, y aquí surge un conflicto entre el abogado y Podemos. José Manuel Calvente empieza a acusar a Podemos de varios delitos y a testificar ante jueces que, entre otras cosas, están también investigando la supuesta financiación ilegal del partido. En estas testificaciones, Calvente alude a que ha oído, le han dicho, pero en ningún momento
ha vivido en primera persona o ha podido aportar pruebas de este supuesto delito de financiación ilegal. De la misma manera, Calvente también se presenta y es interrogado por el juez García Castellón en el caso Dina, y una vez más Manuel Calvente dice que ha oído, le han dicho que la denuncia de Pablo Iglesias era todo un montaje, lo hicieron por intereses políticos. Basado en este testimonio, entre otras cosas, Manuel García Castellón decide ya no solo quitarle el papel de afectado a Pablo Iglesias, sino que incluso le imputa hasta 3 delitos diferentes. Pero hace solo 3 semanas, la Audiencia Nacional, donde trabaja el juez García Castellón, le informa al juez de que no encuentra ninguna verosimilitud. De hecho, parece ser que escriben que no existe ningún tipo de pruebas sobre los supuestos delitos que hubiese cometido Iglesias. E incluso le insta al juez que le devuelva la condición de perjudicado en este caso. Pero en vez de acatar esta decisión de la Audiencia Nacional, lo que hace el juez es dirigirse al Tribunal Supremo, elevando el caso contra Pablo Iglesias e instando al Tribunal Supremo que impute a Pablo Iglesias por 3 delitos. Y ahora estamos a la espera de qué va a ocurrir en este caso. Esto ocurre el 7 de octubre, hace 2 días cuando grabo esto, es cuando el juez Castellón eleva esto al Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hace? Pues por la famosa situación de los aforados. Pablo Iglesias, como parlamentario, es aforado y no puede ser juzgado por ninguna instancia salvo el Tribunal Supremo. Entonces el juez García Castellón no tiene la potestad de acusar a Pablo Iglesias, pero sí el Tribunal Supremo. Para los que les gustan las historias conspiranoicas, parece ser mucha coincidencia que la noticia de la elevación del caso al Tribunal Supremo ocurre no solo el mismo día, sino en el mismo instante en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está presentando su gran plan para el futuro para sacar a España de la crisis. Un plan muy ambicioso y muy positivo, muy optimista. En medio de la presentación es cuando sale esta noticia y hace que toda esta atención que quería Pedro Sánchez decaiga, porque todo el foco cae en Pablo Iglesias y el escándalo Dina. Y tarda un nanosegundo el líder de la oposición, líder del Partido Popular, Pablo Casado, en exigir que Pablo Iglesias dimita como vicepresidente del gobierno, o en su caso que Pedro Sánchez haga dimitir a Pablo Iglesias. Y tiene su aquel que esta exigencia venga de una persona que nada más haber sido nombrada líder del Partido Popular, en su mismo caso, vio como una causa contra él fue elevada al Tribunal Supremo por el supuesto regalo del máster de la Universidad Carlos I, donde compañeros de Casado habían admitido ya ante la juez que le habían regalado el máster por razones políticas a ellos, y la juez también consideraba que habían hecho lo mismo con Casado, y la juez hizo exactamente lo mismo, pero en ese caso Casado no vio ninguna razón para dimitir. Posteriormente el Tribunal Supremo consideró que no había razones para seguir el proceso contra Pablo Casado, pero sale ahora diciendo que el hecho de que se suba esta causa al Tribunal Supremo significa que hay que fulminar inmediatamente a Pablo Iglesias. Tiene su aquel. Para finalizar, hay 3 puntos, aquí vais a aprender un poco de sueco. Hay 3 causas presentadas contra Pablo Iglesias según el juez Manuel García Castellón. Es la revelación de secretos, la destrucción de datos y la denuncia falsa. Röjande av hemligheter, förstörande av data y falsk anmälan, por si estabais interesados en eso, en la pronunciación. Bueno, según juristas que han opinado en el caso, parece ser que en los 2 primeros casos, estos 2 delitos solo se pueden perseguir si hay una denuncia de la persona afectada, que en este caso sería Dina Busselham. Y Dina Busselham en ningún momento ha querido ir a por Pablo Iglesias. Ella no considera que él tiene alguna culpa en este caso. Sin la denuncia de Dina Busselham no hay caso. Y aún así,
el juez lo eleva al Tribunal Supremo. Es bastante curioso. Y en cuanto a la denuncia más grave, la de denuncia falsa, parece ser también, primero, por un lado, esto hay que probarlo. Según el juez Castellón, está demostrado que no fue Villarejo quien entregó los documentos que posteriormente publicó OK Diario. Ahora, el hecho de que Pablo Iglesias tuviese los mismos datos en su poder no significa que no fuese Villarejo. Bueno, hay algo que considera el juez que sí, que demuestra que Villarejo no fue. Desconozco qué. Pero además hacen hincapié juristas en que la denuncia por falsa denuncia solo se puede efectuar una vez finalizado el juicio al que se refiere, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque si se va a demostrar que algo ha sido falso, se tiene que saber cuál ha sido la verdad. Y para saber cuál ha sido la verdad, hace falta un juicio, una sentencia que declare qué es realmente lo que ha ocurrido. Una vez que se haya declarado qué es lo que ha ocurrido según la jurisprudencia, entonces ya se podría seguir un proceso de denuncia falsa en ese caso. Pero no antes. Entonces, ¿en qué quedamos? La cosa es muy, muy extraña. Este es mi análisis. Probablemente me he saltado o me he perdido algo. Si lo he hecho, no ha sido conscientemente, sino esto es lo que he intentado realmente asimilar e informarme para saber de qué va esto que ha llenado tantas portadas y tantas portadas. Y sinceramente, si damos un paso atrás, nos olvidamos de todos los enredos, todos los personajes, todas las flechas, vamos a ponernos en el peor de los escenarios visto desde la perspectiva de Pablo Iglesias. Digamos que se pueda demostrar las peores sospechas. Sería que Pablo Iglesias, por una casualidad que le contacta OK Diario, recibe la tarjeta SIM de Dina Abuselam. La tarjeta contiene, entre otras cosas, estas conversaciones poco edificantes en cuanto al personaje de Pablo Iglesias. Entonces él se la hubiese quedado y posteriormente, más adelante, se la hubiese entregado a Dina Abuselam, pero antes se habría asegurado de destrozar la tarjeta para que no se podría acceder a ella, cuando ya se había publicado en OK Diario. Esta información ya había salido en OK Diario. Luego, supuestamente, Pablo Iglesias hubiese hecho una denuncia contra las cloacas del Estado, en este caso personificadas en Villarejo, a sabiendas de que no fue Villarejo quien dio los datos a OK Diario. Que alguien me explique cómo Pablo Iglesias pudo saber que no fue Villarejo. La única manera sería que si Pablo Iglesias personalmente hubiese dado los datos a OK Diario, lo cual sería muy extraño considerando que eran datos que dañaban la imagen de Pablo Iglesias. Total, el caso Dina. Espero que os haya interesado mi análisis. Gracias por mirar. Hasta luego.